El 1 de enero del año 1802, Thomas Jefferson, el fundador, uno de los fundadores de la nación, recién nacida nación norteamericana, en ese momento, declaró que hay un muro de separación entre la iglesia y el Estado. Hay un muro de separación entre la iglesia y el Estado. A partir de entonces, estas palabras han sido citadas un montón de veces para argumentar que los cristianos debemos abstenernos de opinar de aquellos temas relacionados con la legislación y la política de una nación. El Estado debe ser completamente laico. De hecho, leí recientemente un artículo de alguien que citaba las palabras de Jefferson precisamente para probar este punto. El Estado debe ser completamente laico y por lo tanto no debe prestar atención a los cristianos a la hora de legislar sobre temas como el aborto, el matrimonio homosexual o la ideología de género. Debemos mantener la separación entre la iglesia y el Estado. Ahora es interesante notar el contexto en el que Jefferson pronunció esas famosas palabras, porque este es un buen ejemplo de cómo un texto fuera de contexto se convierte en un pretexto. Resulta que la Asociación Bautista de Danbury en el estado de Connecticut había enviado una carta a Thomas Jefferson expresando su preocupación porque una de las denominaciones cristianas en particular fuera proclamada como religión oficial de los Estados Unidos. Y fue en respuesta a esa carta que Jefferson declaró, entre otras cosas, que él consideraba, escuchen cada palabra, que él consideraba como con una soberana reverencia el hecho de que los estadounidenses declararan que su legislatura no hará ninguna ley respecto al establecimiento de una religión o prohibirá la práctica libre de las mismas, construyendo así un muro de separación entre la iglesia y el Estado. O sea, ese muro de separación del que hablaba Jefferson era en realidad una protección a la iglesia. No era en contra de la iglesia. Era una protección a las iglesias cristianas, al no favorecer a ninguna denominación por encima de la otra y al prometer que ellos no iban a legislar contra la libertad religiosa. De hecho, y esto todavía para mí es más interesante, Jefferson, y por eso es tan importante conocer la historia, parece estar citando aquí las palabras de Roger Williams, fundador de la primera iglesia bautista de América, que en 1644, 150 años antes que Jefferson, declaró que había literalmente un muro de separación entre el jardín de la iglesia y el desierto del mundo. Esa idea de el muro de separación no salió de la cabeza de Jefferson, sino de un pastor bautista. Así que, mis hermanos, los cristianos estamos de acuerdo en la separación entre la iglesia y el Estado. Por si acaso eso no quedó claro, déjenme repetirlo otra vez. Los cristianos estamos de acuerdo en que la iglesia y el Estado deben estar separados. ¿Qué significa eso? Que el Estado no debe controlar las iglesias y que las iglesias tampoco deben controlar el Estado. Y mucho menos
que debe haber una iglesia que esté por encima del Estado. El Vaticano, por ejemplo, no está sujeto a nadie, porque es un Estado en sí mismo. El Papa no está sujeto a nadie. Tampoco estamos de acuerdo con eso. Vivimos en una nación y somos ciudadanos de una nación. Así que los cristianos reconocemos que ambas instituciones fueron creadas por Dios, la iglesia y el Estado, teniendo cada una de ellas su propia esfera de autoridad y sus propias funciones. Como bien ha dicho alguien, la iglesia y el Estado se reconocen entre sí, sabiendo que Dios le ha dado a cada uno responsabilidades distintas y colaboran mutuamente para cumplir con sus roles. ¿Ven? Mis hermanos, los cristianos tenemos mucho que decir acerca de la política y acerca del gobierno y acerca de la legislación, como Pablo nos enseña en este pasaje de Romanos 13 que comenzamos a estudiar la semana pasada. Como vimos en el mensaje anterior, el gobierno civil es una idea de Dios, no del hombre. En el versículo 1 de Romanos 13, Pablo nos dice que no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que existen han sido constituidas por Dios. En el versículo 2, Pablo dice que aquellos que resisten a la autoridad, a lo ordenado por Dios resisten. En el versículo 4, Pablo menciona 2 veces el hecho de que los magistrados son ministros, diáconos de Dios, aunque la mayoría de ellos obviamente que no lo ven de esa manera. En el versículo 5 dice que debemos someternos a ellos por causa de la conciencia, es decir, por causa de nuestra sumisión a Dios, quien es nuestra máxima autoridad y el único dueño de nuestras conciencias. Y finalmente en el versículo 6, Pablo se refiere a las autoridades gubernamentales como servidores de Dios. ¿Alguna vez tú has pensado que Luis Abinader es un servidor de Dios? ¿Alguna vez tú has pensado que nuestros congresistas son servidores de Dios? Ellos tal vez no lo saben. Pero eso es lo que Pablo dice en la palabra de Dios, inspirado por el Espíritu Santo. La semana pasada nos concentramos en el deber de los cristianos de someterse a las autoridades civiles dentro de la esfera de autoridad que Dios les ha conferido. Romanos capítulo 13, versículos 1 y 2. Vimos también que hay momentos en que no podemos obedecer a las autoridades cuando ellos ordenan lo que Dios prohíbe o prohíben lo que Dios ordena. En la mañana de hoy vamos a concentrarnos en los versículos 3 al 7, de donde podemos derivar al menos 3 enseñanzas que se derivan del origen divino del gobierno. La primera es que las funciones del gobierno se encuentran enmarcadas dentro de las normas morales establecidas por Dios y que distinguen lo bueno de lo malo. Voy a decir eso de nuevo. Las funciones del gobierno se encuentran enmarcadas dentro de las normas divinas que distinguen lo bueno de lo malo. Vean el versículo 3 otra vez. Porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para el que hace el mal. Deseas no temer a la autoridad, haz lo bueno y tendrás elogios de ella, pues es para ti un ministro de Dios para bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues ministro es de Dios, un vengador que castiga al que practica lo malo. Mis hermanos, es Dios, no el César, quien determina las funciones del gobierno y el marco moral en el que el gobierno debe ejercer sus funciones. Pablo dice que el gobierno debe castigar
al que hace lo malo y debe recompensar al que hace lo bueno. Y en un momento vamos a ver cómo se supone que el gobierno debe hacer esto. Pero mis hermanos, Pablo está presuponiendo aquí, obviamente, que existe una norma concreta, una norma objetiva universal que distingue lo bueno de lo malo. Eso no lo define el gobierno. Ni tampoco se decide por consenso. No hay que hacer ningún referéndum para determinar si la vida humana debe ser protegida desde la concepción. Porque eso no lo decide la mayoría. No hay que hacer un referéndum. Hay una norma moral ya establecida dentro de la cual el gobierno debe funcionar. Es Dios el que establece lo bueno y distingue lo bueno de lo malo. Romanos capítulo 12, versículo 2. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente. ¿Para qué? Para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios. 2 puntos: lo que es bueno, aceptable y perfecto. ¿Qué es lo bueno, aceptable y perfecto? Lo que es conforme a la voluntad de Dios. Es Dios el que establece esa norma, no el hombre. Así que la función del gobierno no es decidir lo que está bien y lo que está mal. Su función es administrar la justicia, como dice un comentarista, Douglas Moo, de acuerdo a las normas divinas de lo bueno y de lo malo. ¿Qué hace el gobierno? Administrar la justicia de acuerdo a las normas divinas de lo bueno y de lo malo. Pastor, pero ellos no son creyentes. Yo lo sé. La mayoría no lo son. Pero todos los seres humanos vienen de fábrica con nociones elementales de lo bueno y de lo malo, porque Dios puso en los hombres una conciencia. Escuchen lo que dice Pablo en Romanos capítulo 2, versículo 14. Aún los paganos que no tienen la ley cumplen por instinto los dictados de la ley, ya que muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándolos unas veces y otras defendiéndolos. Tenemos una conciencia, todos tenemos una conciencia. Yo recuerdo, voy a confesarme aquí. Mi padre era un hombre muy moralista y nos inculcó normas morales muy fuertes. Y yo recuerdo, yo tenía 15 años de edad, yo no era cristiano obviamente. Voy a una librería, estaba buscando un libro de poemas, me encuentro con un librito pequeño de bolsillo de Pablo Neruda, que en ese tiempo, yo estoy hablando, señores, de 1970 y no me acuerdo, costaba 5 pesos. Y yo pensé, wow, esto es un robo. Y ladrón que roba ladrón tiene 100 años de perdón. Así que yo por primera y única vez en mi vida me robé algo. Tomé el libro, lo envolví en un pañuelo, me lo metí aquí detrás y salí de la librería. Miren, mis hermanos, yo sentía que todo el mundo en el centro comercial sabía lo que yo había hecho. Era tal la acusación de mi conciencia que ¿saben lo que yo hice? Regalé el libro, no lo pude leer. No pude con mi conciencia. Los incrédulos tienen una conciencia moral, tienen un tribunal, un fiscal que los ayuda a distinguir lo bueno de lo malo, aunque no perfectamente. Es como si los incrédulos padecieran de una especie de catarata que no les permite ver claramente el alcance de la ley ni cómo esa ley debe llevarlos a Cristo. Tienen una catarata en el alma. Pero aún así, dice Pablo, ellos cumplen por instinto los dictados de la ley. Y es por eso que los gobiernos pueden legislar.
acerca de lo bueno y de lo malo. Si bien es cierto que no todos los pecados pueden ser penados por la ley, detrás de todo acto criminal penado por la ley hay un pecado. Asesinato, robo. Hay una violación a la ley moral de Dios. De manera, mis hermanos, que es imposible legislar desde una postura netamente secular, como pretenden algunos, bajo el alegato de que debemos mantener la separación entre la iglesia y el Estado. Uno de los defensores más conocidos de un Estado absolutamente secular es Robert Audi. Él es profesor de filosofía en la Universidad de Nebraska. Según Audi, escuchen esto, a la hora de establecer las leyes y políticas públicas, los legisladores no deben tomar en consideración lo que creen acerca de Dios, sino que deben tomar sus decisiones como si creyeran que Él no existe. ¿Qué les parece? Mis hermanos, es imposible legislar descansando en razones únicamente seculares. Eso no es posible para nadie. Tomemos el aborto como ejemplo, que se está debatiendo en estos días. Mis hermanos, la postura que nosotros asumamos con respecto a este tema dependerá de lo que nosotros creemos acerca del origen de la vida humana, del valor y significado de esa vida y de los derechos inherentes que posee un ser humano solo por el hecho de ser humano o de ser humano. Al opinar sobre este tema, todos asumimos premisas que tenemos que aceptar por fe. El impío, el ateo, el creyente, todos partimos de presuposiciones que aceptamos por fe. Los que defienden el aborto lo hacen porque están presuponiendo que el feto no es un ser humano, en contra de toda evidencia, porque miren, desde que una mujer sale embarazada le habla a su bebé como una persona, por instinto, y cuchicuchi, todo una serie de cosas, porque sabe que hay un ser humano allá adentro. Lo que pasa es que los incrédulos son deshonestos intelectuales. Hay una deshonestidad intelectual, pero ellos están presuponiendo que el feto no es un ser humano, es una cosa, es un producto del cual la mujer puede disponer como quiera. Y lo mismo podemos decir de los que defienden la ideología de género. Ellos están asumiendo que el sexo biológico no es lo que nos define como hombre y mujer, sino como cada uno se sienta al respecto. Y más aún, presuponen que es algo bueno tratar a las personas de acuerdo a sus sentimientos y no según su ADN, no según su biología, no según su anatomía. Yo no sé cuántos de ustedes leyeron esta noticia, pero esta semana pasada en Vancouver un hombre fue encarcelado por llamarle hija a su hija. Fue encarcelado por referirse a ella como ella, porque ella no se identifica con el sexo femenino, una joven de 14 años de edad, y su padre fue a la cárcel por llamarle hija y por referirse a ella como ella. Mis hermanos, eso es lo que sucede cuando el hombre decide redefinir la moral según sus propios criterios. Ahora noten, una vez más, que todo el mundo parte de presuposiciones que tiene que aceptar por la fe. No hay forma de demostrar que tu identidad sexual la definen tus sentimientos. No hay forma de demostrar eso científicamente. Ahora, sí hay formas de definir científicamente que tú eres lo que tú eres. Nadie participa de este debate desde una postura neutral. Eso es un engaño. Pero cuando es un cristiano el que opina,
de inmediato quieren callarnos la boca, sacando como argumento la separación entre la iglesia y el Estado. Si alguien cita a Mahatma Gandhi, al Dalai Lama, al Swami Yogananda, mira, hasta Oprah, no hay problema. El problema está si citas a Jesús. El problema está si tú citas la Biblia, porque entonces es una opinión religiosa. Y debemos mantener un muro de separación entre la iglesia y el Estado. Mis hermanos, a final de cuentas, esto no es más que una dictadura ideológica. Es una dictadura ideológica que es absolutamente intolerante con todo aquel que se atreva a disentir de sus opiniones. Un cristiano bien informado con las Escrituras tiene mucho que decir acerca de la política y el gobierno, porque es Dios, no el hombre, el que define el marco moral en el que el gobierno ejerce sus funciones. Pero aprendemos también, en segundo lugar, que el gobierno es una provisión de la gracia común de Dios para el beneficio de la sociedad humana. El gobierno es una provisión de Dios en su gracia común. Y cuando hablamos de la gracia común de Dios, nos referimos a los favores que Dios en su bondad derrama sobre este mundo, indistintamente si son cristianos o no. Es para beneficio de todos los hombres. Por eso es una gracia común, no la gracia especial que salva a pecadores. Y la existencia del gobierno civil es una de esas provisiones de Dios en su gracia común para el buen funcionamiento de la sociedad. Vean otra vez versículo 3, porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para el que hace el mal. Versículo 4, pues es para ti un ministro de Dios para bien. Mis hermanos, lo que Pablo está diciendo aquí es que el gobierno tiene como función promover los intereses y el bienestar de la comunidad y administrar la justicia. Y Pablo no está hablando aquí de un gobierno teocrático. Él está hablando del gobierno sin apellido, el gobierno de cualquier nación. Me llamó la atención hace muchos años que el famoso legislador Solón, filósofo griego, decía que la función del gobierno, Solón fue un legislador, la función del gobierno consiste en dos cosas, decía Solón: en remunerar a los buenos y castigar a los malos. Y si se pierden tales cosas, toda la disciplina de las sociedades humanas se disipa y viene a tierra. Lo mismo que dice Pablo en Romanos 13. En el preámbulo de la Constitución Federal de los Estados Unidos dice que los objetivos del gobierno que se iba a inaugurar eran establecer justicia, asegurar la paz interna, cuidar de la defensa común, fomentar el bienestar general y defender las bendiciones de la libertad para nosotros y para nuestra posteridad. La influencia de la cosmovisión cristiana fue indudable en ese documento. Pablo dice que los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para los que hacen el mal. La función del gobierno no es producir una buena conducta. Cuidado, ojo. No es producir una buena conducta en los ciudadanos. No hay una institución terrenal capaz de transformar a un ser humano. Eso solo puede hacerlo Dios por el poder del Espíritu Santo a través de la predicación del Evangelio. Mis hermanos, no esperemos del gobierno lo que el gobierno no puede hacer. La función del gobierno es mantener el orden público, castigando lo malo y recompensando lo bueno. Pablo dice en el versículo 4 que no en mano lleva la espada, pues ministro, diácono es de Dios, un vengador de Dios, que castiga al que practica lo malo.
Dios ha puesto la espada en manos del gobierno. ¿Para qué? Para ejecutar venganza temporal sobre los malos y de ese modo restringir la maldad. Esa espada simboliza el derecho que tienen los magistrados de castigar a los que violan la ley, incluyendo aplicar la pena capital en caso de asesinato. Génesis 9:6. El que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. ¿Recuerdan lo que vimos hace unas semanas atrás cuando estudiamos Romanos 12, el final? Pablo dice en Romanos 12:17, por eso le pedí a los pastores que leyeran desde ahí, versículo 17, nunca paguéis a nadie mal por mal. Versículo 19, amados, nunca os venguéis vosotros mismos, sino dad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Se dan cuenta lo que nosotros no podemos hacer a nivel personal? Los magistrados civiles deben hacerlo porque Dios les confirió esa autoridad. Él le dio esa venganza temporal, la puso en mano de las autoridades. De no ser así, cada cual tendría que andar con su pistola al cinto, como en las películas del Medio Oeste. ¿Ustedes se imaginan? Un mundo sin policía, sin cárceles, sin jueces, cada cual entra al salón, no al salón de belleza, sino al salón, al bar, con su pistola. ¿Tú te imaginas eso? Todo el mundo creyendo que tiene derecho de tomar la justicia en su mano, a balazo, literalmente. No, Dios no delegó esa autoridad en el individuo. No vivimos en el Medio Oeste. Dios delegó eso en las autoridades civiles. Y saben que aún los cristianos nos beneficiamos de ese poder delegado en el gobierno. Dice que es un ministro de Dios para bien. Sí sabemos que muchos gobiernos usan su poder para perseguir a los cristianos por el hecho de ser cristianos. Pablo dice en Romanos capítulo 8, versículo 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución? Mucha de esa persecución viene por parte del Estado en Corea del Norte, en la India. O hambre o desnudez o peligro o espada, tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. La espada, ven, la espada no nos va a separar del amor de Cristo. Esa espada que tiene el gobernante muchas veces la usa contra los cristianos. Pero mis hermanos, en sentido general, los gobiernos son un instrumento de la gracia común de Dios para mantener el orden público. Siempre será mejor vivir bajo un gobierno que vivir en anarquía. O como dice Mark Dever, casi cualquier tipo de gobierno es mejor que ningún tipo de gobierno. ¿No es así? Es por esa razón que Pablo declara en el versículo 5 que el castigo no es la única razón para someterse a la autoridad. Vean, por tanto es necesario someterse, no por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Lo que Pablo está diciendo es, no debemos obedecer por conveniencia, sino por la conciencia. O sea, no debemos obedecer únicamente para que no nos castiguen, para que no nos pongan una multa o nos metan en prisión. Debemos obedecer porque el dueño de tu conciencia, que es Dios, te dice que te sometas. El dueño de tu conciencia. Este miércoles en el culto de oración, Miguel Linares preguntó a los hermanos que estaban aquí, por cierto, recuerden que los miércoles ya tenemos, gloria al Señor, culto de oración presencial. Y él preguntó cuántos habían meditado en aplicaciones prácticas que podían traer a su vida de lo que se predicó el domingo pasado.
Y alguien respondió que él había pensado en las leyes de tránsito, específicamente en el hecho de que no debemos cruzar cuando el semáforo esté en rojo. Mira, mi hermano, aunque no haya un AMET en la esquina, aunque no haya una cámara, que yo no sé si funcionan aquí, pero bueno, pero las hay. Aunque no haya una cámara, debemos respetar las luces del semáforo. El hecho de no hacerlo puede poner en riesgo nuestras vidas y las vidas de los demás. Hace unos años yo iba saliendo de aquí del parqueo. Iba para doblar hacia mi casa y amablemente una persona me cedió el paso. Así que yo fui entrando, ¿verdad? En una calle de 2 vías, fui entrando poco a poco con cautela y mirando hacia mi derecha para que no venga un carro y me impacte. Lo que yo no estaba esperando era a un motorista que venía a todo lo que da en vía contraria y por supuesto cuando yo entré se estrelló contra mí. Gracias al Señor que no fue un accidente fatal, pero pudo haberlo sido. Pudo haberlo sido. Mis hermanos, aunque los cristianos somos primariamente ciudadanos del reino de los cielos, nuestro Rey Jesús nos manda someternos a las autoridades superiores. ¿Y saben qué? Eso incluye las leyes de tránsito. Como dice un comentarista, me encantó esto, uno se somete porque Cristo es el Señor, no porque el César lo sea. Uno se somete porque Cristo es el Señor, no porque el César lo sea. Someteos por causa del Señor a toda institución humana, dice Pedro en el capítulo 2 de su primera carta. La única excepción de este mandato es cuando las autoridades ordenan lo que Dios prohíben lo que Dios ordena. En ese caso debemos decir, junto con los apóstoles, no es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Miren, mis hermanos, puede ser que llegue el momento, y no lo veo muy lejos, en que nos prohíban enseñar desde el púlpito lo que la Biblia dice acerca del aborto, lo que la Biblia dice acerca de la homosexualidad, lo que la Biblia dice acerca del hecho de que uno nace con una identidad sexual que no lo determina lo que tú sientas, lo determina tu ADN, tu anatomía, tu biología. ¿Qué debemos hacer en ese caso? Seguir predicando todo el consejo de Dios y atenernos a las consecuencias. Aceptar humildemente las consecuencias, porque solo Dios es el Señor de la conciencia. Mis hermanos, la autoridad del gobierno no es absoluta, la autoridad del gobierno tiene un límite. Y podemos decir lo mismo de cualquier otra autoridad terrenal. ¿Y saben qué? Es nuestro deber como pastores explicar a los hermanos dónde está ese límite. No podemos quedarnos en someterse a las autoridades. Sí, sométase a las autoridades. Pero eso tiene un límite.
Alguien decía con razón que es una crueldad, así mismo lo dijo, es una crueldad decirle a una esposa que debe someterse a su marido sin explicarle al mismo tiempo de dónde deriva su marido esa autoridad y cuál es el límite de esa autoridad. Eso es una crueldad. Hay hombres que abusan de sus esposas. Y no podemos decirle, sométete, Romanos 13. Si un hombre golpea a su mujer, es mejor decir aquí huyó que aquí murió. Eso tiene un límite. Eso tiene un límite. Los padres tenemos un límite en la autoridad que tenemos con nuestros hijos. Si un padre está abusando abusando, no simplemente disciplinándolo como la Biblia enseña, no, abusando, maltratando físicamente, poniendo en riesgo la vida de un niño, en ese caso el Estado debe intervenir y proteger a ese niño. Hay un límite. Sí, yo sé que muchas veces se le llama abuso infantil aún a la disciplina correcta. Eso es un extremo, pero una cosa no quita la otra. Y de la misma manera sería cruel decirle a los miembros de la iglesia, sométanse a las autoridades del gobierno sin enseñarle por las escrituras cuál es el límite de esa sumisión. Ahora recuerde, el asunto aquí, el límite no es si te gusta o no te gusta lo que el gobierno ha dispuesto. Y yo me acuerdo, una vez estaba comprando una propiedad y el tipo la persona que me estaba vendiendo quería devaluar la propiedad para pagar menos impuestos. Yo le dije, lo siento mucho, yo no puedo firmar ese documento porque ahí dice que tú me estás vendiendo esa propiedad en un precio que no es. Y me dijo, pero es que vas a tener que pagar impuestos tú también. Yo nunca había conocido a nadie que le guste pagar impuestos. Y le dije, no, espérate. A mí no me gusta. Yo no estoy diciendo que estoy feliz de la vida. Lo que estoy diciendo es que yo le temo a Dios. Y por eso no puedo firmar ese documento. No es tu deseo, mis hermanos. Es la ley de Dios lo que pone ese límite. Es la ley de Dios. Pero mis hermanos, aun cuando tengamos que desobedecer, debemos hacerlo con el respeto que esas autoridades merecen. Lo que nos lleva a nuestro tercer y último encabezado, que veremos más brevemente. Por cuanto los gobernantes son servidores de Dios, debemos pagar nuestros impuestos y tratarlos con el respeto debido. Esta no le gusta a muchos, pero no lo borre de este libro. Oye lo que dice el versículo 6. Pues por esto también pagáis impuestos. ¿Por qué? Porque los gobernantes son servidores de Dios, dedicados precisamente a esto. La razón por la que debemos pagar nuestros impuestos es porque los gobernantes les sirven a Dios. Hey. ¿Y usted cree eso, pastor? Sí creo, porque mire, yo estoy aquí como el niño que cuando la maestra le dijo, ¿y tú crees de verdad que un pez se tragó a Jonás? Y él le dijo, sí, yo lo creo. Y también si la Biblia dijera que fue Jonás que se tragó a la ballena, también lo creería, porque la Biblia lo dice. Esta es la palabra de Dios. Y aunque ellos no lo sepan, ellos fueron puestos por Dios para hacerle bien a la sociedad. Nuestra responsabilidad, mis hermanos, óiganme bien, nuestra responsabilidad con respecto al pago de los impuestos es primariamente hacia Dios. Eso es lo que Pablo está diciendo. Es primariamente hacia Dios. Debemos dar al César
lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Eso lo dijo nuestro Rey Jesús. Mateo 22, 21. Ellos darán cuenta en el tribunal de Dios por el uso que hagan de esos recursos. Si lo usaron para tener una villa en la Romana, ellos le darán cuenta al Señor. Pero nuestra responsabilidad es darle al César lo que le pertenece al César. Versículo 7. Pagad a todos lo que debáis. Al que impuesto, impuesto, al que tributo, tributo. Ahí se está refiriendo probablemente a impuestos directos o indirectos que había puesto Nerón, que por cierto, los ciudadanos romanos, cuando Pablo escribió este texto, los ciudadanos romanos estaban quejando por la enorme carga impositiva del imperio. Interesante. Y Pablo les dice, pagad a todos lo que debáis, al que impuesto, impuesto, al que tributo, tributo, al que temor, temor y al que honor, honor. La palabra que usa Pablo aquí era la que se usaba en aquellos días para hablar de la liquidación de una deuda. O sea, liquida tu deuda. Eso es lo que Pablo está diciendo. El gobierno ejerce una función asignada por Dios y nosotros debemos liquidar esa deuda pagando nuestros impuestos. ¿Para qué? Para que el gobierno pueda seguir haciendo su función y tratando con respeto nosotros a los gobernantes. Aunque nos toque disentir de ellos y nos tengamos que oponer a sus leyes, cuando esas leyes se oponen a la voluntad de Dios, de ninguna manera debemos irrespetarlos, de ninguna manera, ya sea denigrándolos o insultándolos. Y eso incluye obviamente lo que publicamos en las redes. Podemos y debemos ser firmes y claros en nuestras opiniones cuando tenemos que salir en defensa de la vida humana o del derecho que tenemos los padres de educar a nuestros hijos conforme a nuestras convicciones cristianas. Mis hermanos, el gobierno, el Estado se está extralimitando cuando pretende babilonizar a nuestros hijos, como quisieron hacer con Daniel y sus amigos en Babilonia. Cuando el Estado hace eso, se está extralimitando. Pero mis hermanos, ¿saben qué? No por eso tenemos derecho a denigrar o a insultar a nuestras autoridades en nuestras cuentas de Twitter. Y el ejemplo del mismo Daniel nos ayuda a ver eso con claridad. Cómo Daniel intervenía con las autoridades en Babilonia. Él propuso en su corazón no contaminarse y no se contaminó, pero siempre respetó la autoridad. Antes de concluir, quisiera decir 3 cosas. La primera es que este pasaje no responde todas las interrogantes que muchos tenemos con respecto a la relación del cristiano y el gobierno. Romanos 13, Primera de Pedro 2, no responde todas las preguntas. Por ejemplo, estamos en medio de una pandemia.
o de una sindemia, como dicen algunos. Y en muchos lugares las iglesias han sido cerradas para evitar el contagio. ¿Qué debemos hacer los cristianos en ese caso? ¿Debemos desobedecer al gobierno y congregarnos a pesar de todo? ¿O debemos acatar la medida por tratarse de un asunto que tiene que ver con la salud pública? ¿Saben qué, mis hermanos? La respuesta no es sencilla. No es sencilla porque depende de varios factores que los cristianos debemos considerar. No es la primera vez en la historia de la iglesia que sucede algo como esto, que las iglesias no se pueden congregar por causa de una pandemia. Eso pasó con la gripe española a principios del siglo XX. Si existe un peligro real de contagio y el gobierno no solo cierra las iglesias, sino también los centros comerciales, los estadios deportivos, los bares, todos los lugares donde se suelen congregar personas, bueno, tal vez la iglesia debe mostrar su amor cristiano y acatar esa medida temporal, tal vez. Pero puede darse el caso que otro grupo de cristianos en otro lugar y en otra circunstancia, tomando en cuenta otras consideraciones, no estén de acuerdo con la medida y decidan congregarse basándose en el principio de que debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Así que aquí tenemos que nosotros debemos amar al prójimo y aquí tenemos que debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Dos mandatos bíblicos, y aquí tenemos a un grupo de cristianos que usando el amor cristiano dice, vamos a acatar la medida, hay una pandemia. Hay otro grupo que dice, no, nos están prohibiendo congregarnos y vamos a violar eso. ¿Saben qué, mis hermanos? No todos los cristianos vamos a llegar a las mismas conclusiones. Y debemos aprender a respetarnos mutuamente. Hay cristianos que no saben respetar al que no piensa como ellos. Debemos aprender a respetarnos mutuamente, aunque tengamos diferencia de opinión sobre este tipo de cosas. Mis amados hermanos, por encima de todo debemos preservar la unidad de la iglesia y el amor cristiano. Me duele en el alma cuando veo cristianos bombardeándose entre sí, sobre todo cuando estamos tratando con estas complejidades éticas. Porque es posible que aquí no se pueda hacer un traje que le sirva a todo el mundo. Tal vez una medida que se aplica en cierto lugar no es apropiada para otro lugar en otras circunstancias. Y vamos a Romanos 13 y no encontramos la respuesta. Pero como dice Mark Twain, no son las partes de la Biblia que no entiendo las que me preocupan. Las que me preocupan son las partes que sí entiendo. ¿Qué nos enseña Romanos 13? Claramente que el gobierno es una institución creada por Dios para el bien común y que por lo tanto debemos someternos a los gobernantes dentro de la esfera de autoridad que Dios les ha conferido, que debemos sostener al gobierno con nuestros impuestos y que debemos tratar con respeto a todos los que están en autoridad. Eso está clarísimo en Romanos 13. Por otra parte, recordemos, mis hermanos, que la función del Estado no es transformar moralmente a la nación, es mantener el orden público. Las leyes tienen un impacto moral sobre la nación porque restringen la maldad a través de las sanciones impuestas en el Código Penal. Pero mis hermanos, solo Dios puede cambiar corazones de piedra en corazones de carne a través de la proclamación del Evangelio. Esa no es la función del gobierno. Si bien es cierto
que nosotros debemos usar los canales apropiados provistos por el gobierno para hacer oír nuestra voz en el debate de las leyes y políticas del gobierno. Oigan bien, debemos hacer oír nuestra voz a través de los canales apropiados, pero mis hermanos, no olvidemos que nuestra función primordial es la proclamación del Evangelio. No estoy diciendo que es la única. Estoy diciendo que es nuestra función primordial. La esperanza de una nación no se encuentra en los políticos. La esperanza de una nación no se encuentra en el Congreso. La esperanza de una nación se encuentra en aquel a quien Dios ha exaltado a su diestra como príncipe y salvador para darle a su pueblo arrepentimiento y perdón de pecados. Jesucristo es la única esperanza de este mundo que perece. Así que no dejemos de hablar mientras podamos. Hablar de las leyes y de las políticas públicas. Participa de la caravana por la vida este próximo sábado si puedes. Pero nunca dejes de predicar el Evangelio, porque solo el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Solo el Evangelio. Mientras muestras con tu conducta que tú eres un buen ciudadano de dos reinos. Sí, somos ciudadanos del reino de los cielos y solo Jesús tiene autoridad absoluta, suprema sobre nuestras vidas, pero también somos dominicanos. Y por último, recuerda que nuestras vidas no están en las manos del gobierno civil. Nuestras vidas están en las manos de Dios. Hay muchos cristianos en este momento que están padeciendo por causa del gobierno, gobiernos que son hostiles al Evangelio. Hay muchos cristianos que están siendo perseguidos en este mismo instante, que no tienen la libertad que nosotros tenemos para adorar a Dios. Pero mis hermanos, nuestras vidas están en las manos de Dios. No tengas temor. No tengas temor, descanso en ti, mi defensor y escudo. Por eso le pedía a Alberto, por favor, canta ese himno. Descanso en ti. Descansa en Dios. Él puede cambiar el corazón de nuestros legisladores si quiere. Pero Él puede tener otros planes misteriosos que nosotros no conocemos. Lo que sí sabemos es que nuestro Dios es bueno. Sí sabemos que nuestro Dios es infinitamente sabio. Sí sabemos que para siempre, para siempre, para siempre, para siempre es su misericordia. Termino con estas palabras de Pablo en Filipenses capítulo 2. Haced todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin tacha, en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, sosteniendo firmemente la palabra de vida. Que Dios nos ayude.